Egunon, conspiración Chernobyl. Bueno, también incluye Fukushima, porque este es un libro del año 2013 y el asunto de Fukushima estaba establecido en el año 2011, con lo cual, en aquel momento, respecto a el 11 de marzo del año 2011, cuando hubo el tema del tsunami y el tema del terremoto, y el tema estaba cerca en el tiempo, estaba a 2 años vista y había que incluirlo para el ámbito de el gancho, que siempre es necesario a la hora de tirar del carro del lector potencial, como, bueno, al final acabé cayendo con este libro, Conspiración Chernobyl, que lo compré en Santander, en la difunta estudio, en la zona de frente de la catedral, cerca de los jardines de Pereda y de la plaza porticada. Lo estuve viendo, pasando, y al final, en una visita con Susana, pues acabé cayendo y comprando el libro, que fue por 17 euros. Es un libro de Anatoly N. Trakchuk, que es oficial nuclear del ejército soviético y que se jubiló con el rango de comandante general de las tropas del KGB. En ese momento era vicepresidente del Congreso Internacional de Industriales y Empresarios Rusos. Es el protagonista del libro porque en aquel momento viene la parte de atrás. El oficial de la KGB, Andrei Nikolayev, vigila a un presunto agente de la CIA que merodea como un simple turista por las inmediaciones de las pruebas nucleares que se están efectuando por parte del ejército ruso soviético en la zona de los Urales. El 26 de abril estalla la central nuclear de Chernobyl. Andrei, que dirige los trabajos de recolección de pruebas tras la explosión del reactor, encuentra una serie de documentos en el interior del sarcófago que insinúan que la explosión pudo ser provocada. Años más tarde, Andrei sigue preguntándose si la CIA estuvo detrás del accidente de Chernobyl, pero no obtiene respuesta. De momento, una historia basada en hechos reales. Es un libro interesante de leer, a pesar de que en los últimos meandros, pues la cosa depara una serie de sorpresas que luego comentaremos un poquito. Digamos que tiene virtualidad este libro en tanto en cuanto en los recientes años vino por la mano de HBO una miniserie de media docena de capítulos, como es la miniserie de Chernobyl, que está reseñada en este canal. Digamos que es una serie que fue un grano en el culo de Rusia y no les gustó nada, en tanto en cuanto decía las cosas bastante claras, haciendo resumen de todas las partes que tuvieron presencia en el elemento Chernobyl, incluso teniendo una combinación de otras personalidades, como el personaje Homyuk, la científica bielorrusa. No fue realmente una persona, sino es la combinación de muchos científicos que estuvieron allí. Legasov, ese sí fue un personaje real. Shervina, el viceministro, bueno, sí fue un político real. Digamos que fue una combinación de cosas reales y una sintetización de cosas para poder mantener la estructura de una miniserie de pocos capítulos, porque si no hubieras tenido mucha mayor extensión y claro, tenía que ser algo sintético para contar en pinceladas, en flashes, pum, 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 todo lo que, para hacerse una idea clara y concisa de lo que sucedió allí en el ámbito de Chernobyl, que a diferencia de lo que pone, y está muy mal establecido, el reactor no estalló el reactor, sino el ámbito de la refrigeración que hizo que volara por los aires la tapa del reactor, en el ámbito de las dificultades de un sistema que no tiene una vasija de reactor como tienen los reactores occidentales,
para proteger el ámbito. Y luego las causas y consecuencias que establece el ámbito de la serie, que está muy bien planteado. Digamos que todo aquello les molestó tanto que dijeron, vamos a hacer una réplica desde Rusia, vamos a hacer una réplica a la serie, diciendo claramente que la CIA estuvo y que fue un atentado y que fue algo deliberado y que los occidentales metieron la cuchara y que fue algo mucho más. Un poco, curiosamente, lo que venía en este libro, que lo recuperé y bueno, pues le eché otro vistazo. Lo cual está interesante porque dije, hombre, si los rusos se van a meter en una serie de respuesta o una película de respuesta a los americanos, Amerikakinsky, espiones malvados, terroristas, pues hombre, esto puede tener su puntillo de interés, puede ser divertido ver cómo, y como la idea era a alguien de la CIA metido allí, pues dije, igual se acerca a este libro, Conspiración Chernobyl, de Anatoly N. Trachuk. Pero luego, esta gente, estos rusos se arrugaron y sacaron la película que he visto recientemente, esta de Chernobyl Abyss. Una película salida en abril, en el aniversario, en el 15 aniversario, que es curioso porque hay dos cosas que son interesantes de comentar respecto a la película. Son dos fallos tremendos, del mismo tamaño respecto a esto de que estalló el reactor. Bueno, estalló algo que estaba en el circuito del reactor, claro, cuando el grafeno sale, está en la calle, el grafito, no el grafeno. Son cosas distintas, pero yo soy científico social, al ser politólogo. No soy científico, ni físico, ni químico. Bueno, el elemento este que debería de estar dentro del reactor, cuando lo ven en las afueras, en la calle, dicen, esto está dentro del reactor y aquí algo ha pasado que ha salido dentro del reactor, con lo cual se da esa síntesis que de la frase tendría que ser más larga, el reactor ha estallado. Claro, el reactor no puede estallar, pero el reactor puede quedar al descubierto, que es lo que acabó pasando. Y la radioactividad acaba saliendo al exterior. Digamos que tenía esa idea respecto a que, vamos, que como bueno, pues en aquellas circunstancias la película establece dos elementos, como digo, que merecen ser recordados en su auténtica virtualidad. La central no es la central de Chernobyl, a pesar de que la memoria haya establecido tal cosa. Lo mismo que el Madrid Arena no era el Madrid Arena, era el Telefónica Madrid Arena, que el patrocinio implicaba poner el nombre encima del lugar. Pero claro, con los sucesos aquel del Madrid Arena, con los vomitorios y todo aquello que sucedió, lograron Telefónica, que es un poder importante, una de las grandes empresas españolas, que se desligara y todo el mundo, en vez de hablar del Telefónica Madrid Arena, hablaran del Madrid Arena a secas. Pues lo mismo, la central nuclear de Chernobyl no era de Chernobyl. Y aquí entran los dos elementos fundamentales. Primero, Chernobyl era una ciudad que estaba aparte de la ciudad servicio de la central nuclear, que era una de las muchas ciudades secretas de la Unión Soviética, que no estaban en el mapa y llegaron a decenas de miles de ciudades secretas que no estaban en los mapas. Y una de esas era Pripyat, que era una ciudad solamente para los trabajadores de la central nuclear, con lo mejor de lo mejor. En el año 1986 tenía muchos avances, muchos elementos tecnológicos que no tenían el resto de ciudades de la Unión Soviética, con lo cual era una ciudad de privilegiados, de una instalación especial que en principio y en origen ese reactor estaba fundamentalmente dirigido para la industria nuclear militar, para la consecución de bombas atómicas, pero en un momento dado dijeron, bueno, ya aprovechamos y lo servimos también para la energía de industrias o de seres humanos homúnculos en su vida diaria. Y otro elemento, no solamente no era la central de Chernobyl, sino en todo caso la de Pripyat, sino que en realidad no era la central de Chernobyl, sino era la Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, la central nuclear Vladimir Ilich Ulyanov Lenin.
Adolf Hitler nunca quiso que un barco o un avión llevara su nombre por aquello de que podía pasar como en Hindenburg en 1937 y acabar asociando su nombre a un desastre tremendo. En este caso, como en el tema del Madrid Arena, los ciudadanos soviéticos vieron como la central nuclear suya acabó siendo pasada por el nombre del topónimo de la ciudad real que estaba cerca de la central nuclear, es decir, la ciudad de Chernobyl, la que estaba en los mapas de todo el mundo, y no la ciudad de Pripyat, que es la ciudad privada. Es curioso que hablemos de una ciudad privada en un régimen comunista. Pero claro, como era una ciudad bajo secreto de sumario, es decir, alto secreto, pues se podía establecer. Pero bueno, dejando estos dos elementos respecto a el cambio de nombre y la circunstancia real en una ciudad privada, privilegiada, como era Pripyat, esta es una película, curiosamente, que haría alguien que no tiene datos de la realidad. Es decir, una película que en el año 1988 hubiera hecho perfectamente Hong Kong, Australia, Colombia, en el que, por ejemplo, como la película de Roger Donaldson del año 2001 respecto a los sucesos del los 13 días, la película es 13 días, los sucesos del de Cuba, de octubre del 62, los misiles cubanos, pues si no hubieran accedido a los informes, a las memorias del secretario de prensa, del señor Kennedy, que lo tenía todo compartimentado respecto a lo que sucedió en la Casa Blanca, pues hubieran hecho una película romántica respecto a unos elementos, un poco como sucede a macho martillo con el personaje de Kate Winslet y Leonardo DiCaprio en Titanic, que meten ahí en cierta medida el amor para establecer un corpus más. Y aquí hay un personaje del macho machote estableciendo el elemento soviético del amor, y ella que trabaja en una peluquería, y dicen claramente que son personajes inventados, ficticios, dentro de un marco general en el que solamente el único vínculo con el ámbito de la realidad es el asunto de los bomberos, cuando envían a los bomberos en primer término después de la explosión a sacar las llamas, es decir, para apagar el incendio, y luego cuando es reconvertido en submarinista respecto a el drenaje del agua, que corre riesgo de cometer un problema mayor. Son los dos elementos únicos que se establecen y luego ya se acabó la película. Me sorprendió para mal, porque no han tenido huevos, no han tenido ovarios para poner encima de la mesa ningún elemento conspiratorio. Es que ni siquiera me parece una respuesta a la serie de la HBO. Es algo absolutamente vergonzoso e increíble que los rusos no hayan tenido ningún elemento de capacidad o de voluntad de hacer una respuesta, porque, recordemos, que ya hubo una película que en cierta medida, ya en el año 1991, los americanos hicieron una película con John Boyd, Jason Robards y Sammy Davis, en fin, las crónicas del desastre de Chernobyl, una película de género, de drama, estadounidense y británica respecto a el elemento del el bombero que está preñado, no está preñada ella, la mujer del bombero, y todos los elementos respecto a la ayuda occidental, médica, que en cierta medida también está incorporada respecto al hijo, que en principio es curioso porque parece Super 8 con la cámara aquella, que yo no me creo que estuvieran en la misma noche con los chiquillos, los amigos, 3 niños en bicicleta a las afueras de Chernobyl grabando. Es algo que en la Unión Soviética de 1986 no es posible de dar a entender. Bueno, igual me sorprenden pero no entiendo. Es para hacer ver como que el chiquillo tiene una exposición más fuerte de los demás y por luego ser trasladado a Suiza en vez de el padre que se sacrifica y todo aquello.
Un elemento que es que claro, esta película rusa del 2021 ni siquiera responde a esta película de 1991, de 30 años antes, de los americanos, de esta película que tiene a John Boyd, Jason Robards, Ian McDiarmid, el señor emperador. Es una película de 1991 y que ya pone encima de la mesa muchas claves que no hace esta película de 2021, Abyss, la película rusa, que en teoría debería de tener más información, porque cuando metes romance, mucho romance, y obvias y orillas el asunto nuclear y la explicación de por qué sucede, porque hay un momento en el que los submarinistas sobrevenidos le dice al compañero, ¿qué más da? ¿Quién sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Quién lo hizo? Pero claro, el problema es que si se lo dice al compañero, en ese momento, metidos en faena, claro, no tiene ni puñetero sentido ponerse a filosofar mientras tienen que bajar a abrir manualmente dentro de un ámbito radioactivo, ponerse a decir, oye, ¿quién ha hecho esto? ¿Por qué? Vale. Pero el problema es que no solamente se lo dice al compañero, se lo está diciendo al espectador. Se le está diciendo, ¿qué importa quién hizo qué? ¿Por qué? No, vamos a hacer esta película como una película romántica de drama y ya está. Pero es que no hemos venido a eso. No hemos venido a una historia de amor de una familia disfuncional rusa en la Ucrania de 1986. Hemos venido a tratar de contraponer una versión rusa a la versión americana de la serie de HBO Chernobyl. Eso es el objetivo que tendría que haber establecido y que ni siquiera responde a la película americana de 1991. No responde a nada. Solamente responde a una película costumbrista que podía ser el desastre de Chernóbil, un desastre de una presa que se ha roto, de un incendio despavorido o cualquier otra cosa, un desastre natural, porque parece que fuera algo así. Solamente se dice, bueno, es un desastre hecho por el hombre. Ya, bueno, de aquella manera, no se explica de ninguna manera. Por lo tanto, es una película fallida para mí y me destrozó el corazón cuando la vi hace no mucho por la falta de coraje de los rusos a la hora de establecer la película Abyss, que es algo que debería haber sido muy potente, muy combativa, con los ovarios encima de la mesa, pero no tuvieron los ovarios suficientes para hacer eso y hicieron una película meliflua, romanticona y muy pequeña cosa. Por lo tanto, a todos aquellos que pensaban esta es la película que va a establecer la lucha contra los americanos en el relato, pues vuelvo a decir, tienen el libro en el que incorpora no solamente a la gente de la CIA, sino al HARP. El HARP, aquella instalación en Alaska, que en realidad era una forma de salvar la curvatura para que los mensajes que llevaran desde la central a los submarinos estadounidenses pudieran llegar estando sumergidos, porque claro, si un submarino tiene que emerger, o por lo menos a profundidad periscopio, para recibir los mensajes, se plantea el ofrecer mucho elemento, es decir, se pone en riesgo más que si navega sumergido, y si hubiera sido posible habría sido una bicoca, una historia maravillosa para los Estados Unidos el poder enviar con el rebote ionosférico a través de las instalaciones de Alaska, del HARP, el ámbito de enviar mensajes a sus propios submarinos. Pero como no fue un éxito, establecieron que esas instalaciones se iban a dejar libremente, bueno, ya que se han construido, han costado un dinero, lo vamos a dejar a las universidades estadounidenses para que hagan unos estudios aquí y a ver qué pueden hacer con ellas. Es decir, la conspiranoia ha establecido algo sobre unas bases muy sencillas, pero digamos que en el libro aparece el HARP, aparece la CIA, es decir, una conspiración dura y buena, con todos los ingredientes para la conspiranoia, y aparece Chernobyl, con lo cual a todo aquel que pensó la serie es la respuesta. No, la serie no es la respuesta es este libro. Por lo tanto, lo recomiendo vivamente. Es más, es curioso, acabo de bajármelo en PDF. Se puede buscar Conspiración Chernobyl, entre comillas, PDF, y en la primera entrada
Se lo puede uno descargar, son 286 páginas. Eso sí, yo solamente leo en papel y recomiendo leerlo en papel. Pero si hay alguien que lo quiere leer en PDF, de la forma que sea, pues es accesible a través de San Google. ¿Y qué más puedo decir? Solamente recomendar el libro, desrecomendar la película, recomendar la serie HBO, la película de 1991 también es una opción interesante. Y como digo, en el año 1991 había poca información y en el año 2021 sí hay información y por lo tanto es una vergüenza que hicieran la película teniendo información, porque esas películas románticas las haces cuando no tienes información, no tienes conocimiento y deberían de tenerlo de primera mano. Por eso recomiendo a todos aquellos que quieran una réplica a la serie de HBO, que no se sientan identificados, que no crean que es algo sensato la serie que hizo HBO, a pesar de que a mí me gusta mucho. Pues la respuesta está previamente, en el año 2017, en este libro de Anatoly N. Chakcho. Conspiración Chernobyl. Léanlo, disfruten y tómenlo como quieran, como un documental o como un elemento de ciencia ficción. Y sin más, es que ricasco augurero bat, Betty Helpen.